Las clases fueron introducidas en JavaScript ES6 como manera de expandir la herencia basada en prototipos que teníamos en ES5 y añadir, por supuesto, algunos conceptos de programación orientada a objetos. Eso sí, que existan clases en JavaScript no quiere decir que la herencia funcione como en otros lenguajes de programación. En JS, una clase se define con la palabra class, luego el nombre y luego las llaves del cuerpo donde irían las funciones y la lógica. También se ha introducido el concepto de herencia, en el cual podemos crear una subclase que hereda de una clase padre, utilizando la palabra extends seguido del nombre de la clase padre, como veis aquí. Una clase también puede tener un constructor, que es opcional, no es necesario, pero en caso de crearlo solo puede haber un método con el nombre de constructor por clase. El constructor se llama cuando se inicializa una clase y puede servir, por ejemplo, para establecer valores por defecto internos que solo aplican a la clase declarada. Para inicializar una clase tenemos que usar la palabra new, seguido del nombre de la clase, y si tenemos un constructor, los parámetros que coinciden con cada uno del constructor de la clase original. Si dentro de una clase tenemos una función, la definiríamos como usualmente hacemos. Si queremos llamar a una función de una clase tenemos que poner punto después del nombre, poner el nombre de la función y luego paréntesis. En ES6 también podemos crear subclases. Una subclase hereda todas las propiedades y métodos de la clase padre. Para definir una clase que hereda de otra tenemos que usar la palabra extends seguido del nombre de la clase padre. Cuando se crea una clase de una clase padre que tiene un constructor, tenemos que llamar al constructor de la clase padre usando super. Super es un método que llama al constructor de la clase padre. Si dentro de la clase hija intentamos usar, por ejemplo, this para acceder a una propiedad o un método de la clase heredada sin llamar a super, JavaScript en este caso nos lanzaría un error. Siguiendo con el ejemplo, me voy a crear una clase del tipo Sports Cars que hereda de la clase car. En este caso paso los parámetros que su constructor necesita, que es único, y la inicializo como ya lo habíamos visto antes. Si quiero llamar a uno de los métodos de la clase padre, lo puedo hacer como si fuese desde la propia clase padre, con el mismo nombre del método que tiene la original. Aunque la clase hija también puede tener sus propios métodos, como vemos aquí. Aquí puedo crear un método único que solo estaría en la subclase. Desde la clase hija también puedo acceder a cualquier propiedad que tenga la clase padre. Por ejemplo, como doors en este caso, o color. Podría acceder a ella simplemente poniendo el nombre. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayas podido aprender un poquito más sobre cómo funcionan las clases en JavaScript ES6. Darle like al vídeo o suscribiros si queréis, por favor, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.